Amenaza Héctor Rosales en radio. Me escuchas este 1 de agosto del año 2024. Hoy es el día número 1603 en que cierto organismo de 3 letras no ha logrado probar ni la existencia ni el origen de una particular y muy famosa enfermedad. Sin embargo, pues los lucros han sido multimillonarios. También es el día número 6 después de la detención del criminal, narcotraficante, multihomicida Ismael alias El Mayo Zambada García. Las implicaciones de El Mayo Zambada tienen un impacto profundamente político en el país, sobre todo porque pues, diversos periodistas de investigación, como es el caso de Anabel Hernández, indican que López Obrador sostuvo reuniones personalmente con El Mayo Zambada y que el dinero que se destinó a sus campañas 2006, 2012 y 2018 son un fuerte compromiso con López Obrador y que en un juicio por narcotráfico, que el juicio está siendo clasificado como muy especial, ha sido clasificado así por las autoridades de Estados Unidos, puede derivar en la detención del que ya está prácticamente dejando de ser presidente López Obrador y muchos de sus colaboradores. También es el día número 59 desde que se realizaron las narcoelecciones del 2 de junio en México. Elecciones amañadas, manipuladas por el presidente utilizando recursos públicos. Eso también va a tener un impacto muy significativo. Morena sigue insistiendo en que ellos deben de tener sobrerepresentación, una sobrerepresentación con sus satélites políticos, con el PT de Raúl Salinas de Gortari, con el Partido Verde Ecologista de México, con la intención de destruir la Constitución, desaparecer todos los organismos constitucionalmente autónomos e igualmente desaparecer el Poder Judicial como se le conoce. La fecha que sigue previendo López Obrador para destruir el Poder Judicial de la Federación y no tener ningún contrapeso es septiembre del año 2024. No parece moverse esta fecha. Es decir, en 30 días, la justicia de México podría desaparecer. Sin embargo, empiezan a circular muchas críticas sobre el proceso de elección, que sería otra narcoelección, pero ahora para elegir jueces, ministros y magistrados del nivel federal, o del orden federal o del fuero federal, lo cual puede tener un impacto, tendría un impacto devastador para México, como ya se vio la fuga de capitales y la denuncia incluso por el exsecretario de Estado de Donald Trump, el señor Mike Pompeo, pues opinó acerca de esta reforma como algo muy peligroso para el país, algo que puede ser sumamente preocupante o dañino para nuestro país. Sin lugar a dudas, es uno de los principales objetivos de López Obrador. No obstante, les quiero compartir mi opinión. Después de la detención del Mayo Zambada, noto como que este tema se está tomando también un poco a juego, a cortina de humo, porque resulta ser que las boletas electorales tendrían más de 1000 candidatos. Entonces, ¿cómo se podría pretender que los ciudadanos votaran en una boleta con más de 1000 candidatos para jueces, ministros, magistrados? El sistema evidentemente no se presta para un procedimiento de ese tipo. Y esto de tratar de destruir el Poder Judicial ya tiene mucha oposición también por parte de los ciudadanos, por parte de los mismos trabajadores del Poder Judicial, así que está en verse. Vamos con otro conteo de días. Pues comentarle que se cumplen 5 días también de la blasfema ceremonia de los Juegos Olímpicos de París. Comentario personal, me parece que la ceremonia estuvo dominada por una temática muy oscura, muy siniestra. No me gustó. A mí particularmente no me gustó. Y considero que todos esos libros a los cuales se les dio promoción, todos basados en relaciones homosexuales, relaciones de adultos con menores de edad, no representan la literatura francesa. Cuando yo pienso en la literatura francesa, pienso en Alejandro Dumas, en Víctor Hugo, en otra clase de autores
que por cierto no eran autores pues con esas sexualidades desviadas que ahora se utilizó la ceremonia de los Juegos Olímpicos para promocionarlo. Yo percibo poco francesa esa inauguración de Juegos Olímpicos, muy masónica. De hecho, si algo ha ocurrido en estos últimos 5 días, es que todas las redes sociales rebosan de personas que analizan los simbolismos. Hay una respuesta de condena también por parte de los políticos franceses. Dicen que rechazan esta clase de ceremonias, sobre todo el partido Reconquista, con la sobrina de la política francesa Marine Le Pen, se ha manifestado muy en contra de todos estos simbolismos siniestros. Como no podía ser de otro modo, ¿no? Sigue denunciándose que la representación con transexuales es una representación de La Última Cena, una obra de Leonardo da Vinci. De hecho, así fue como lo condenó la Conferencia del Episcopado Católico Francés. La Conferencia Episcopal Francesa pues denunció que era un acto de blasfemia y que lo condenaban profundamente. También se cumplen 3 días, hoy jueves se cumplen 3 días de protestas en Venezuela por las elecciones amañadas, por el fraude electoral que intenta dar el dictador chavista o castrista Nicolás Maduro Moros. Las manifestaciones lamentablemente ya cobraron la vida de decenas de personas oficialmente. Ayer por la noche la cifra que se comunicaba eran 17 personas sin vida, un día antes eran 12. La represión política de Nicolás Maduro contra los ciudadanos venezolanos ya reporta más de 1000 detenidos. Incluso el mismo Nicolás Maduro aparece en un video alegrándose de la utilización de militares contra manifestantes civiles. También les comento que en Ucrania, el gobierno de Ucrania, dirigido por el judío Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, una nación cristiana, pues en el conflicto contra Rusia ya lleva mucho tiempo. Zelensky cumple el día de hoy 122 días en que debió de dejar el cargo. Ya se acabó su periodo constitucional como presidente y no se ha convocado a elecciones porque Zelensky las anuló. Dijo que en estos momentos de guerra no se pueden realizar elecciones. Sin embargo, la crítica principal, la crítica frontal, pues es que en Rusia, elecciones probablemente muy criticadas, pero se hicieron elecciones. Así que debería de hacerse un proceso electoral también en Ucrania, es la opinión de algunos. Faltan 95 días para que se celebren elecciones presidenciales en los Estados Unidos de Norteamérica y hoy se cumplen 18 días después del atentado contra Donald Trump. Un atentado en que intentaron privarlo de la vida, supuestamente según la versión oficial, un joven llamado Thomas Matthew Crooks, que habría utilizado un rifle de mira telescópica y simplemente por algo, azares de... ¿Qué digo azares si yo soy creyente? Quizá una fuerza divina, hay que tener confianza en Dios, pues Donald Trump en ese momento voltea a su derecha, y eso es lo que impide que la bala que le rozó la parte superior del oído derecho, pues le lesionara, ¿no? Le lesionara de gravedad, le ocasionara una herida craneal. Entonces, eso todavía no se esclarece. Las autoridades de Estados Unidos insisten en que pues el tema es que un atacante actuó solo, un entre comillas lobo solitario, y que no hubo la participación de otros que le facilitaran información o que facilitaran que él se pudiera colocar en una posición estratégica a más de 150 metros de distancia para disparar, para intentar atentar contra la vida del expresidente y el favorito de todas las encuestas a ganar la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, pues ahí hay un tema que no se cierra, ¿no? O sea, 18 días después no se cierra, es el tema yo creo que más importante, el que más ha conmocionado. La primera reacción de los medios de comunicación hegemónicos u oficiales, pues fue incluso negar que fuera un atentado. Lo rotularon como que se trató de un
tiroteo, como que se trató de una cosa muy básica, ¿no? Tratando de restarle importancia porque la palabra atentado pues recuerda a Abraham Lincoln, personaje heroico. Sé que algunos tendrán opiniones distintas, pero es un personaje oficialmente heroico de la historia estadounidense. Recuerda a JFK, a John F. Kennedy, que también obviamente se le relaciona como ¿cómo decirle? Un héroe, ¿no? Que atentaron contra él por oponerse a algo de lo que llaman Estado Profundo y que por tanto, pues todo eso se ve ahora sobre Donald Trump. Donald Trump estaría emprendiendo una lucha contra poderes siniestros, la narrativa, y entonces, de esa forma, Donald Trump es el candidato favorito, se refuerza porque pues la gestión de los demócratas ha sido sobre todo bélica, ha sido muy sanguinaria, ha sido muy descuidada y entonces la gente exige el retorno a la presidencia de los Estados Unidos a Donald Trump. También comentarle que pues lamentablemente hoy se cumplen 349 días después de la masacre de Lagos de Moreno. 5 jóvenes que fueron secuestrados en Jalisco por una división del cártel de Sinaloa los llevaron a un terreno solitario, los hicieron que se asesinaran entre sí y el caso pues no está resuelto a 349 días después. Cuando fue cuestionado el presidente en su conferencia sobre ese caso, el presidente dijo simplemente: yo no escucho nada. Comentarle también que se cumplen 298 días del ataque realizado por el grupo terrorista islámico Hamas contra el Estado de Israel. Los informes indican, según el informe de Jericó, indica que el gobierno de Netanyahu pues tenía pleno conocimiento de que este ataque se iba a realizar y sin embargo no hizo las gestiones necesarias para reforzar la seguridad del Estado de Israel. Otro informe que también está generando muchas críticas, es un informe emitido por el mismo ejército del Estado de Israel que indica perfectamente que el ejército no hizo nada por proteger a los civiles, de los cuales más de 1.200 perdieron la vida asesinados por extremistas armados. Este ataque es muy discutible, sobre todo porque no se atacaron posiciones estratégicas militares, sino que se fueron directamente a atacar civiles, a tomar rehenes mujeres, las cuales según esta secta pues son golpeadas, humilladas y agredidas sexualmente por multitud de hombres islámicos, porque es una forma, según ellos, de castigar a una mujer infiel. Sí, esto es algo terrible, terrible lo que hizo el grupo terrorista Hamas. El día de antier por la noche, se comunicó que el Estado de Israel ejecutó en territorios de Irán que se consideraba que era un territorio pues ajeno, no controlado por el Estado de Israel o por los servicios de inteligencia de Israel, pues en un grupo de departamentos ejecutaron al comandante de Hamas. Sin embargo, en redes sociales hay opiniones en contra de la ejecución de este líder terrorista, que consideran que debido a que una operación del Estado de Israel primeramente ejecutó a sus 3 hijos y a sus 3 nietos, pues que ahora la ejecución de él pues debería de conmovernos. Yo creo, lo digo yo personalmente, yo creo que todos los personajes implicados en esto pues son extremistas, ¿sí? No voy a justificar tampoco, evidentemente las acciones bélicas de Israel contra una población civil, pero también es cierto que esa población civil sigue apoyando a una organización terrorista. Lamentablemente el gobierno de México respalda a esa organización terrorista, al terrorismo de Hamas, que como les acabo de comentar, asesinaron 1.200 civiles israelíes, personas que no eran militares, personas que no tenían nada que ver con una operación militar ni con agresiones a los palestinos, los ejecutaron, los privaron de la vida. ¿Sí? Y el que dirigió eso, el que ordenó eso, fue el hombre que fue ejecutado recientemente en Irán, el comandante del Hamas. Ismail Haniyeh, así se llamaba el líder terrorista de Hamas. Fue abatido por una operación especial israelí en territorios de Irán, en Teherán. También fue abatido su guardaespaldas, según se dice por parte del comunicado del mismo Hamas.
es una importante derrota para Irán, que se ha manifestado como enemigo acérrimo del Estado de Israel. Los hechos habrían ocurrido en Teherán, en su departamento, por parte de agentes del Mossad. En redes sociales, pues trasciende la ejecución previa de sus familiares. Bueno, es que, pues sí, es algo muy lamentable, todo esto es algo muy lamentable, como también fue lamentable la ejecución de esas 1.200 personas, y cuando vemos un conflicto tan complicado como este, solamente podemos pedir oración y que los líderes políticos exijan la paz, el cese al fuego y la desintegración, desde luego, del grupo terrorista Hamás, para evitar esta clase de actos inhumanos. Póngase a investigar un poco qué es lo que piensa la secta que organizó el ataque contra Israel y podrá entender que no hay punto de reconciliación ni civilización dentro de una nación islámica. No hay civilización, tristemente tengo que decirlo así. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, pues estos serían los hechos persistentes, ¿no? O sea, estos son hechos, noticias que han cambiado gravemente pues la realidad nacional e internacional, y por eso los destaco así como situaciones persistentes. Y qué decirle que pues esos Juegos Olímpicos pues parecen ser un signo de los tiempos, porque hoy es una fecha un tanto enigmática. Hoy se cumplen 888 días desde que inició el conflicto entre Rusia y Ucrania. 888 días. La cifra de muertos, la cifra de daños materiales, los costos, sigue siendo un indeterminado porque pues el conflicto se ha extendido en el tiempo, ambos gobiernos tienen su propaganda de guerra, sesgan los medios informativos la posición sobre cómo va este supuesto conflicto. Debemos decir que, pese a que se dice que hay una guerra, el conflicto como que tiene altas y bajas. Es una fluctuación del mismo conflicto. No llega a un punto de intensidad o unas operaciones que digan hay una definitiva conquista por parte de Rusia sobre el territorio ucraniano o hay una definitiva expulsión de tropas rusas desde territorio ucraniano. Sí que hay notas de detenciones de militares, captura de posiciones enemigas, pero no se ve esto, o al menos no tenemos la información suficiente como para hacer un balance de quién va ganando el conflicto. Pues esto es con lo que iniciamos, con los hechos persistentes de violencia. Un mundo que tiene pues guerras en Europa, tiene guerra en Oriente y también en Sudamérica, pues ahorita con el fraude electoral de Nicolás Maduro, pues también hay un fuertísimo conflicto que se está iniciando. Vienen tiempos de muchos cambios. Entonces, con eso es con lo que vamos a comenzar. Pues en el nombre sea de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues vamos a tratar de encomendarnos a Dios para realizar este importante programa que, como se habrán dado cuenta, pues es cada vez más complicado para mí sostener los gastos de este programa. Por eso les pido que se dirijan al apartado de donativos y puedan contribuir para que este espacio no solamente siga, sino que pueda crecer y mejorar también en su calidad. Comenzamos entonces con esto que es de un importante abogado, Chris Swecker. Es abogado estadounidense nacido en España y agente de la ley. Se desempeñó como subdirector de la Oficina Federal de Investigaciones para la División de Investigación Criminal de los Estados Unidos desde 2004 a 2006. Fue entrevistado por el medio de comunicación News Nation, y News Nation pues dio una serie de declaraciones que han generado amplio escándalo, controversia. Pues el titular sería: Cárteles de la droga mexicanos
compran funcionarios en México, es decir, los políticos, los gobernadores, los alcaldes están comprados por los cárteles de la droga, es lo que dice Chris Swecker. Él se desempeñó como subdirector del FBI y ha opinado para ese medio de comunicación sobre la detención del criminal Mayo Zambada. El gobierno mexicano es cómplice de los cárteles de la droga, aseguró. No me queda la menor duda. Aseguró el ex subdirector del Buró Federal de Investigaciones, FBI, por sus siglas en inglés, Chris Swecker, tras las recientes detenciones del narcotraficante del capo criminal Ismael El Mayo Zambada García, cofundador del cártel de Sinaloa, y Joaquín El Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, que ya está detenido en los Estados Unidos. De acuerdo con sus declaraciones en una entrevista, revela su punto de vista como exfuncionario. Cualquiera que haya perseguido delitos relacionados a las drogas por tanto tiempo como lo hice en la frontera y en Miami, cuando toda la acción estaba ocurriendo en el sur de Florida, sabe que la razón por la cual toda la actividad se fue para México es porque se puede corromper al gobierno mexicano y establecer rutas para el tráfico sin que nadie te moleste. Es decir, como opina lo mismo que Anabel Hernández, sobre que la impunidad es el principal combustible que permite avanzar al motor del crimen organizado. Swecker dio su postura sobre la detención del Mayo Zambada y Guzmán López. Típicamente, cuando haces arrestos como estos de alto nivel, uno de los grandes líderes del cártel de Sinaloa, la organización del Chapo, las cosas tienden a ponerse violentas. Aún más si la violencia es la norma en México. Cuando sacas a líderes del cártel, otros líderes comienzan a comprar poder. O sea que pudiera volverse otro cártel así de poderoso como el de Sinaloa. Los rivales se empiezan a mover y las cosas comienzan a ser extremadamente sangrientas. Vaya, el especialista nos da un pronóstico muy malo de lo que puede pasarnos. Did for so long on the Mexican border, and even before that in Miami when the action was in South Florida, knows that the Mexican government, that's the reason everything moved from South Florida out to Mexico, because they could compromise the Mexican government, get the routes established without any interference, buy off federales, buy off mayors and judicial police officers Pues las declaraciones del funcionario tienen que ver con que el gobierno mexicano es cómplice del narcotráfico y pues sí, les había comentado en la emisión anterior, que no fue la de ayer porque ayer no hubo programa, la emisión anterior habíamos hablado sobre que pues el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán era un sujeto que no sabía leer ni escribir, no era un Albert Einstein de la delincuencia, sin embargo tuvo todos los contactos, el poder del gobierno para poder enriquecerse, y eso fue lo que lo favoreció. Claro, lo favoreció hasta cierto grado, porque cuando es necesario detener a alguien, pues se van contra la cabeza dirigente. Pero ellos no son más que empleados de un sistema criminal de carácter mundial. Comentarles sobre los Juegos Olímpicos de París, Francia 2024, que pues está volviendo viral la denuncia sobre que un boxeador transexual, es decir, un hombre, de nombre Imane Khelif, lesionó a una boxeadora mujer de nombre Angela Carini. Evidentemente, pues, un hombre tiene pues mucha mayor fuerza, no se convirtió en una mujer porque le den hormonas, y entonces, pues ocurrió eso, ¿no? La lesionó, la golpeó fuertemente. Con la autorización obviamente de los Juegos Olímpicos, con la autorización del Comité de los Juegos Olímpicos y del gobierno de Francia. ¡Qué vergüenza! Vamos con nuestra siguiente nota. México. Las finanzas públicas de México se hallan quebradas. El analista Ángel Verdugo pues obtuvo los informes directos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde se dice que pues al finalizar su sexenio,
Enrique Peña Nieto dejó una deuda de 10.1 mil millones de pesos. Una deuda que está en dólares, pero que ya la convirtieron a pesos. Lamentablemente, con el gobierno de López Obrador, la deuda no descendió. No hizo algo por disminuirla ni por renegociar la deuda, sino que ha ampliado la deuda nacional a más de 16.1 mil millones de pesos. 16.1 mil millones de pesos, o si usted lo quiere, 16.1 billones de pesos, es la deuda que pues está arrastrando México. Es la deuda que indiscutiblemente indica que México tiene finanzas públicas quebradas. Y ahora mismo nos dirigimos con el asunto de Venezuela. Venezuela necesita gran apoyo. Pues le comentaba al inicio de este programa que hoy se cumplen 3 días desde que se realizaron esas elecciones amañadas y ha comenzado pues las manifestaciones fuertes contra el dictador Nicolás Maduro. El rechazo contra el chavismo es enorme. Los ciudadanos mexicanos, por millones, salen a las calles, respaldan al candidato ganador, Edmundo González, mientras se ha dado a conocer que Edmundo González ganó a Nicolás Maduro con el 67% de los votos, en tanto que Maduro no consiguió más del 30% de los votos de los venezolanos. Las manifestaciones también pues realizan actos como destruir estatuas del difunto dictador chavista, Hugo Chávez, que estableció su dictadura a finales de 1998, estaría cumpliendo ya esta dictadura más de 26 años. 26 años es lo que lleva la dictadura de Hugo Chávez. Y bueno, pues vamos a escuchar algunas de las voces que pues están solicitando, ¿no? Están solicitando que se anule este proceso electoral, se haga otro, que Nicolás Maduro renuncie o que entregue las actas electorales. En la noche se nos comunicó que el plazo constitucional de 48 horas para entregar dichas actas se venció, por lo cual ya no sería válido en este momento entregar las actas, sería volver a hacer una elección. En su pleno, en el Consejo Permanente de la OEA, la Organización de los Estados Americanos, pues ocurrió que la mayoría de los países democráticos, ojo, voy a hacer mucho llamamiento sobre esto, países democráticos, países donde todavía existen instituciones de derecho, solicitaron que se reconociera como triunfador a Edmundo González, porque así lo revelan las actas. Sin embargo, 3 naciones se han opuesto a que se respete el voto de los venezolanos. Y aquí es donde nos va a dar mucha vergüenza a todos los mexicanos. Quienes se han opuesto a que se respete el voto del pueblo venezolano, que quiere salir después de 26 años de tiranía, de empobrecimiento acelerado, para que me entiendan, en Venezuela con el gobierno de Nicolás Maduro, la pobreza ha llegado a más del 80% de los venezolanos. Cuando antes la pobreza extrema se ubicaba en el 16% de la población. Entonces, lamentablemente quien se opone a respetar el voto de los ciudadanos es Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, Gustavo Petro, de Colombia, y Andrés Manuel López Obrador, de México. Entonces, muy preocupante, ¿no? Porque, lo he dicho, todos los demás países que integran la OEA y que están a favor de que se respete el voto de los venezolanos, que creen en un sistema de derecho con instituciones sólidas, han dicho que se tiene que respetar el voto de los venezolanos y reconocer a Edmundo González como el presidente. Perú fue incluso más directo. Perú, sin pedirle permiso a la OEA, reconoció a Edmundo González como el presidente de Venezuela. El nuevo presidente de Venezuela se llama Edmundo González. Pero en la OEA, para que el organismo se manifestara públicamente en ese mismo sentido, tenía que tener la participación de todos los países. Y Brasil, Colombia y México están a favor del narcotraficante, dictador y asesino Nicolás Maduro. ¿Se dan cuenta de lo grave que es esto?
México ya no está formando parte de los países democráticos, de los países que respetan el voto. Esto es lo grave. Por abstención de Lula da Silva, Gustavo Petro y López Obrador, la OEA no logra aprobar una resolución que exija a Nicolás Maduro hacer públicas las actas de su supuesto triunfo, que es un fraude electoral denunciado así por los ciudadanos venezolanos. Bueno, pues sobre este tema vamos a escuchar el posicionamiento de varios funcionarios de la Organización de Estados Americanos. La tabulación de estos datos muestra de manera irrefutable que Edmundo González ganó con un 67% de los votos en comparación con 30% para Maduro, un margen de victoria para González de 39 millones de votos y 37%. Perdón, 3.900.000 votos y 37 puntos porcentuales. Sencillamente no hay suficientes votos en las actas restantes para superar este déficit. El CNE y los propios observadores de Maduro tenían los mismos datos electrónicos y sus propias copias de las mismas actas, pero optaron por no mostrarlas. En vista de los resultados reales, la razón por la cual no las han mostrado es obvia. Con las pruebas irrefutables de las actas, que todos pueden ver que Edmundo González Urrutia derrotó a Nicolás Maduro con millones de votos. Esto no es una proyección. Aunque Maduro hubiera ganado el 100% de los votos en 20% de las actas que quedaban por publicar, no podría haber sobrepasado el total de votos de González. Asimismo, como han dicho otros, anoche el Centro Carter confirmó lo que millones de venezolanos ya sabían. Bueno, pues a quien acabamos de escuchar, la traducción un poco accidentada, es Brian Nichols. Él es secretario adjunto del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica y hace pues un análisis estadístico elemental. El total de los votos que tiene Edmundo González, por los millones que son, no puede ya igualarlos Nicolás Maduro, o sea, porque no hay más dentro del padrón electoral que pudiera darle la victoria a Nicolás Maduro. Por tanto, esto se soluciona así. Edmundo González es el nuevo presidente de Venezuela. Sin embargo, Nicolás Maduro, que es el actual presidente de Venezuela, tiene el poder de los militares y del narcotráfico para exigir mantenerse en el poder, por lo cual se exige a los organismos internacionales como la OEA tener una intervención directa para ayudar precisamente al pueblo de Venezuela. Y sobre esto pues ha dado también mucho de qué hablar pues la discusión que existe entre Nicolás Maduro y diversas personalidades, ya sean empresariales, activistas, otros gobiernos, ¿no? Por la manifestación que hizo el gobierno de Perú a favor de Edmundo González, pues ahora el chavismo organiza protestas violentas en contra de la presidenta de Perú. Vamos entonces a hablar de esto. Pues Elon Musk ha respondido también a Nicolás Maduro. Pues Elon Musk ha opinado mucho sobre Venezuela, pero también el día de hoy tiene en su cuenta de X pues una serie de denuncias, por ejemplo, que en el estado de Georgia pues habría personas, migrantes, que estarían registrados también como votantes. Es una de las denuncias que hace citando a Oversync Project, que también está dando difusión pues a la situación de Venezuela. Por ejemplo, comunica esto, dice: de última hora, Estados Unidos de Norteamérica declara a Edmundo González como el vencedor de las elecciones en Venezuela y rechaza la afirmación de Nicolás Maduro de haber triunfado. El secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, Anthony J. Blinken, emitió un comunicado en el que cuestiona los resultados oficiales de las elecciones en Venezuela y declara al candidato opositor Edmundo González Urrutia
como el verdadero ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Blinken afirma que la declaración del Consejo Nacional Electoral, CNE, sobre la victoria de Maduro es profundamente errónea y carece de credibilidad. Cita a las actas publicadas, las actas electorales por la oposición, que tienen más del 80% de los centros de votación. O sea, es un resultado irreversible, es un margen insuperable. Maduro perdió las elecciones. Estados Unidos aplaude a los 12 millones de venezolanos que votaron a pesar de las impugnaciones y rechaza las acusaciones de Maduro contra los líderes de la oposición. Maduro ha querido que los líderes de la oposición sean presos políticos también, como más de 1,000 personas detenidas. Blinken pide la liberación de los detenidos por participar pacíficamente en una manifestación e insta a que se inicie una transición política, una transición presidencial de cambio de poder pacífica. También hoy comparte pues un comunicado sobre una investigación contra una organización conocida como World Federation Advisors, creo que se dice, la WFA. Es una asociación mundial de anunciantes. Dice, es la única red mundial para profesionales de marketing de alto nivel, publicidad. Nuestro objetivo es mejorar el marketing promoviendo comunicaciones de marketing más efectivas y sostenibles, algo así como ecológicas. Agrupamos más de 150 marcas importantes del mundo, 60 asociaciones nacionales de anunciantes. Bueno, ¿qué es lo que pasa con esta organización? Pues que está siendo investigada con carácter penal. Según Jim Jordan, que no es el psicólogo, sino que es un funcionario del gobierno de los Estados Unidos, un representante, dice que tienen documentos sobre una serie de malas acciones por parte de esta empresa. Busca documentos de más de 40 empresas involucradas en esta organización porque están realizando algo que se llama colusión corporativa. La lista dice en California Electronics Arts, HP Incorporated, Red Bull North America Inc., Roblox, también está Beiersdorf Norteamérica, McDonald's Corporation, Kellanova, Mondelez International. En esta también aparece General Motors, que supuestamente secretamente es propiedad de la familia DuPont, la empresa General Mills, Centene Corporation, Bayer, Johnson & Johnson, Merck, Sanofi. Son empresas muy poderosas del cártel farmacéutico. American Express, la empresa de ropa de lujo o de artículos de lujo Chanel, Colgate, Friesland Campina, L'Oreal, Goldman Sachs, Adidas, Nike, IKEA. Es una lista verdaderamente extensa. Shell, también Volvo Cars. Dice que están siendo investigados por colusión, pero lo que no entendemos bien es colusión en qué. Mire, esto que parece luego muy estadounidense tengo que darle cobertura porque muchas personas en mi país, en México y seguramente en los países que también me escuchan, pues trabajan en estas empresas o tienen algún negocio con esas empresas. Nos vamos directamente a la página del Judiciary House of Government que dice: el presidente Jordan busca documentos de más de 40 empresas implicadas en colusión corporativa de GARM. Hoy el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan, que no es el psicólogo, republicano por el estado de Ohio, envió cartas a más de 40 empresas en busca de documentos relacionados con su participación en colusiones corporativas a través de la Alianza Global para Medios Responsables, conocido como GARM, por sus siglas en inglés. En julio, el comité publicó un informe provisional del personal titulado El daño de GARM, cómo las marcas más grandes del mundo buscan controlar el discurso en línea, o sea que ellos serían
tendrían el poder saboteando o suspendiendo pagos de publicidad para censurar a distintos productores de contenido o simplemente censurar perfiles que no están monetizados pero que están en redes sociales y cuyas voces no les gustan, no les agradan. Detalla que las agencias de corporaciones, agencias de publicidad y asociaciones de la industria, a través de la Federación Mundial de Anunciantes, WFA por sus siglas en inglés, y específicamente la GARM, participan en boicots. Sí, o sea, eso es completamente ajeno a lo que haría una organización de publicidad. Anuncia tus productos. Ya coordinarte para hacerle daño a alguien o para callar a alguien, eso pues creo que cae dentro incluso hasta como de delincuencia organizada, probablemente caiga en el delito de conspiración, que es más conocido en Estados Unidos. Dice que se organizan para hacer boicots, acciones coordinadas para desmonetizar plataformas, para quitar dinero a podcasts, eliminar incluso podcasts. Sí, sentí un escalofrío. Medios de comunicación y otros contenidos que ellos quieren desfavorecer. La supervisión del comité de GARM ha desviado significativamente de su intención original y ha utilizado colectivamente su inmenso poder para desmonetizar voces y puntos de vista con los que el grupo no está de acuerdo, es decir, que nos callen y que nos dejen sin comer. Bueno, ¿yo por qué me pongo en ese lugar si yo no violo ninguna norma, verdad? Bueno, aquellos que en un momento dado por su trabajo pudieran violar algún criterio que ellos tienen, ¿no? Alguna creencia o algún punto de vista, alguna política así como de género, como de algún producto experimental que pudiera ocasionar daños no queridos, efectos colaterales, pues esa clase de cosas son por las que ellos se lanzan contra alguien. Y la lista, bueno, mire, la lista es grandísima. Scotiabank, Grupo Sony, usted conoce bien a Sony, la de los electrodomésticos. Como sea, bueno, pues esto lo vamos a poner ahí también en el blog para que puedan leerlo con más calma la lista y para que yo no tenga alguna, para que no me pierda mucho el tiempo aquí en estar leyendo pues la lista completa. Sin lugar a dudas es un titular muy importante. ¿Cuántas personas no trabajarán en alguna de estas empresas que estoy citando? Parece ser que Elon Musk sí está dando la batalla contra pues una serie de corporaciones que él llama la atención sobre esto porque él también fue víctima de este intento de sabotaje. Cuando él adquirió Twitter, ahora llamado X, pues se empezó como una campaña para tratar de que no tuviera recursos, de que perdiera anunciantes. Se intentó hacer eso, un boicot por parte de la ADL, la Liga Antidifamación, que es un organismo sionista que buscaba sabotear el funcionamiento de X con calumnias como que la plataforma se estaba convirtiendo en una plataforma antijudía o algo por el estilo. Pero bueno, esta información ya es verídica, ya está plenamente justificado que el comité, repito, el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan, inicia investigaciones contra la WFA por hacer operaciones que son de censura, una especie como de sabotaje contra las redes sociales. Bueno, pues una noticia agradable. Seguimos con el tema de Venezuela y bueno, pues es Emanuel Rincón, un exiliado, un ciudadano venezolano. Él es analista político, es fundador de una organización que se llama Informe Orwell, obviamente refiriéndose al autor de la novela 1984. También está en una organización llamada Regional Renaissance. Él se dedica a la consultoría y a la publicidad. Y él dio este punto de vista sobre las manifestaciones contra el fraude electoral en Venezuela. La significancia que debería tener es evidentemente
que va a empezar a haber un reconocimiento internacional a Edmundo. Creo que eso fue algo que te comenté la semana pasada, que debería ser el camino natural a seguir en cualquiera de los dos escenarios. El escenario A era que Maduro iba a aceptar que perdió las elecciones, siempre dije que era 10-15% de probabilidades. El escenario B era que no iba a suceder y que probablemente íbamos a tener que entrar en una nueva etapa que va a depender, sí, de los ánimos en las calles de las personas. ¿A qué me refiero con esto? Si las protestas se vuelven cada vez más masivas y llegasen a llegar a Miraflores, por ejemplo, probablemente podríamos ver una caída precipitada. Y yo no diría que de aceptar los resultados, sino de salir inmediatamente del poder. Es lo que yo considero que se debería pedir en este momento. Pero entendemos que es un tema bien delicado y difícil por la naturaleza asesina que tiene el régimen de Maduro. En otro caso, hoy ya Perú ha aceptado o ha declarado que reconocen legítimamente a Edmundo González como el presidente electo de Venezuela. Y ese debería ser el camino a seguir por el resto de naciones libres que no están, ya no diría ideológicamente alineadas, sino que no quieren ser cómplices de una tiranía. Muy claro, ¿no? Pues las protestas tienen que continuar. Es un tema delicado porque Nicolás Maduro no es pues un dictador de los que únicamente pida que se dispersen, sino que asesina a los manifestantes, los detiene y los tortura. El periódico Debate de España, que tantas buenas notas de historia tiene, en serio, dense una vuelta por el periódico Debate de España, es muy bueno, presenta una columna de opinión de Antonio R. Naranjo, que dice: y la sororidad con Corina Machado, no se ve en España sororidad por parte de las feministas españolas. Me refiero a personalidades como Irene Montero de Podemos, pues no ha mostrado su simpatía, su apoyo por María Corina Machado, eso a pesar de que Diosdado Cabello la ha amenazado de muerte. Ha amenazado de muerte a la candidata. A la candidata de oposición que pues el gobierno de Nicolás Maduro impidió que pudiera presentarse a las elecciones. María Corina Machado entonces pidió que todos votaran por Edmundo González y así fue. El negocio económico y político del feminismo español queda retratado con su silencio ante una mujer empoderada de verdad. Así, más claro, imposible. Lean la columna de Antonio R. Naranjo en el periódico Debate. ¿Y la sororidad con Corina Machado? Pues nada. Los políticos de extrema izquierda se quedan callados. También debemos decir que en México el partido Morena, que es un partido de extrema izquierda, ahora ligado totalmente con el narcotráfico, creado por López Obrador en el año 2012, pues tampoco respalda a María Corina Machado siendo mujer. Escuchemos la posición de la comisión permanente. En la comisión permanente la diputada María Guadal Chavira, de Morena, pues defiende la dictadura de Nicolás Maduro y su fraude electoral. Porque lo que les interesa es el petróleo, no les interesa la democracia, no vengan a mentirnos, no vengan a decir que les interesa que las naciones en América Latina se desarrollen y logren tener estados de bienestar, eso no es cierto. Lo que les interesa es seguir saqueando como lo han hecho por décadas América Latina. Lo que les interesa es seguir arrodillando a los países y por eso el sentimiento bolivariano nos une. Y México junto con América Latina va a seguir haciendo de estas grandes naciones la transformación que se necesita. Y es verdad que esta ofensiva agresiva para Venezuela no es gratuita. Ya vinieron y quisieron hacer su intento cuando en las elecciones y decían que había posibilidades de que la señora X podía ganar por dictados del señor otro X, pero fracasaron. Se dieron cuenta que México es un gran pueblo y México va a seguir pendiente de que la democracia se consolide en América Latina y vamos a respetar el principio internacional de que aquí Bueno, hay que recordar que López Obrador ha desaparecido más de 182,000 millones de dólares de México y que la deuda con él se incrementó a 16.1 mil millones de pesos. Cuando ella habla de saqueo, pues fueron 6 años y realmente 6 años de la extrema izquierda ligada a Nicolás Maduro en México han significado un verdadero saqueo. No antes se veían esta clase de saqueos. También el robo de toneladas de material sofisticado que López Obrador robó de México, robó de Comisión Federal de Electricidad para enviarlo a Cuba. Yo creo que
es evidente que la señora María Guadal Chavira no dice la verdad, y cuando habla de ella dice, tenemos todos nosotros un sentimiento bolivariano, ese tipo de cosas. Bolívar, pues no es un personaje de México, perdóneme, pero creo que cuando alguien habla de ideologías políticas extranjeras, se presta para ser señalado como un traidor a la patria. El principio del derecho internacional, que la paz de nuestras naciones es respetar la soberanía y la libre determinación. Concluya. Y América Latina está más fuerte que nunca. Es cuanto, presidente. O sea, ella está descalificando a los millones de manifestantes venezolanos y a las 17 personas asesinadas por Maduro. Yo soy Irma Mendoza, abogado y docente jubilada y pensionada de la República. Trabajé como testigo en el Grupo Escolar Ciudad de Mérida Turén. Cómputos generales: Edmundo González 409, Nicolás Maduro 97. Esa es la tendencia de este municipio. Por eso decimos, esta acta es valedera. El Consejo Nacional Electoral debe pronunciarse y ustedes, señores militares, deben contribuir a respetar la voluntad soberana de este pueblo. Esta es la verdad. Por si no se escuchó en la primera, la señora Norma está comunicando que supera varias veces los votos de Edmundo González a Nicolás Maduro. Yo soy Irma Mendoza, abogado y docente jubilada y pensionada de la República. Trabajé como testigo en el Grupo Escolar Ciudad de Mérida Turén. Cómputos generales: Edmundo González 409, Nicolás Maduro 97. Esa es la tendencia de este municipio. Por eso decimos, esta acta es valedera. El Consejo Nacional Electoral debe pronunciarse y ustedes, señores militares, deben contribuir a respetar la voluntad soberana de este pueblo. Ahí está. Perdón, Irma, no Norma, Irma. Vamos con otras opiniones, con otras visiones de Venezuela. Bueno, pues resulta ser que Patricia Soprano se manifiesta a través de redes sociales y dice: Argentina, junto con otros países americanos, propuso condenar el fraude electoral y la represión ilegal de la dictadura chavista. Sin embargo, los gobiernos socialistas de Brasil, Colombia y México fueron cómplices de que finalmente se rechace el proyecto. Queda más que claro quiénes están del lado de la libertad y quiénes están del lado de la dictadura. Patricia Soprano comunica esto a través de su cuenta de X. Sí, qué vergüenza para nosotros los mexicanos tener un presidente que apoya a un dictador y asesino como Nicolás Maduro. Bueno, hay una denuncia, aquí hacen una denuncia contra la esposa de Samuel García, gobernador del estado de Nuevo León. Mariana Rodríguez Cantú, esposa de Samuel García, pues sin respetar, obviamente que sin respetar que hay cosas que no se deben de decir a través de redes sociales, pues comunica a todos, sin ser pues algo político, lo comunica de una forma política, que ella habría sufrido un aborto involuntario y que perdió al bebé que esperaba. Pues la crítica que hacen los usuarios es hasta dónde es capaz de llegar esta señora, según ella, para generar causas de empatía con el pueblo mexicano. Pero pues, ¿cuál empatía puede haber con la señora cuando nos damos cuenta de que ella lucra con cosas tan graves como perder un hijo? Y también que, como otros influencers, porque no solamente es el caso de Mariana Rodríguez Cantú, sino también de otras personas que lucran con las redes sociales, incluso les acaban de privar de la vida al papá, a la mamá, y lo primero que hacen es iniciar una transmisión en vivo y pedir que le den me gusta, que le den compartir. Creo que eso no se debe de hacer. Creo que todos entendemos que una cosa es, pues, por ejemplo, emitir un comunicado: oigan, saben, hoy no va a haber programa porque pues pasó una tragedia, Dios no lo quiera, ¿verdad? Ocurrió otra cosa, estoy ocupado, no sé. Pero esto de utilizar las redes para estos propósitos, para propósitos
quizá de hacerse popular, creo que ha dejado muy mal parados a los políticos como Mariana Rodríguez, que frivolizan, ridiculizan o hacen como tema frívolo pues la pérdida de un hijo. Y bueno, otra noticia que habla, una noticia de México. Elementos de la Guardia Nacional están bajo investigación después de que se les encontraron grandes cantidades de dinero en efectivo y armas no autorizadas entre sus pertenencias. Los implicados son guardias nacionales pertenecientes a la 70 compañía con sede en Tepatitlán. Están siendo revisados por sus superiores, se les han incautado $5,000 y 6,000 pesos mexicanos a un suboficial que no tiene forma de justificar por qué lo tiene. También se le halló un cargador de pistola y una pistola de balines. $30,000 con 100,000 pesos a el primer subinspector, quien también tenía 54,000 pesos, y $2,800 en su uniforme. En total se decomisaron $48,820 y 163,000 pesos en efectivo. La propia Guardia Nacional dice que llevará a cabo el deslinde de responsabilidades sobre estos elementos. ¿Que se decía que la Guardia Nacional son corruptos? Sí, son corruptos. Hallan en cuartel de la Guardia Nacional más de $48,000 en efectivo y armas sin registrar. Son entonces, pues, ¿qué? ¿De dónde tienen este dinero? Vamos a esperar una actualización. Bueno, Elon Musk aceptó el reto del dictador Nicolás Maduro sobre que se lo llevaría a Marte, o sea, que deje el poder en Venezuela y que se lo llevaría a Marte. Fuerzas de seguridad y criminales pactan bajar el registro de homicidios, esto es lo que revela una organización. Esta organización, ya teníamos un comunicado previo, es International Crisis Group o International Crisis Group, así lo encuentran, International Crisis Group, que emite este comunicado en el que tiene pruebas sobre cómo el gobierno de México, las policías, la seguridad del pueblo de México, tiene pacto con los narcotraficantes y alteran las cifras de homicidios para decir que hay una disminución. Los miembros de las fuerzas de seguridad y líderes criminales de México señalan que se ha establecido un conjunto de reglas en gran medida tácitas que alientan a los grupos ilegales a reducir y ocultar la violencia que ocasionan, que perpetran. Refiere el estudio publicado recientemente por International Crisis Group, una organización no gubernamental con sede en Bélgica y Reino Unido. Tú me ayudas haciéndote de la vista gorda. Yo te ayudo desapareciendo los cadáveres para que no aumenten las estadísticas. Así suelen ser los pactos entre los grupos delincuenciales y agentes del Estado para coexistir en territorios del país que son controlados por el crimen organizado. A cambio, las autoridades se han hecho de la vista gorda ante cierto grado de ilegalidad, lo que ha permitido a estas organizaciones diversificar sus operaciones de tráfico incluso hacia drogas ilícitas más nuevas como el fentanilo, ampliar sus redes de extorsión, diversificarse en negocios legales y asumir un mayor control de las comunidades y los gobiernos locales, denuncia ICG, que busca alertar al futuro gobierno, si es acaso Sheinbaum, de esta situación que pues tendría ella, si ella fuera una buena gobernante, que eso está prácticamente imposible, pues tendría que hacer una depuración de las Fuerzas Armadas porque trabajan para el narco. El informe se titula El laberinto de los generales, crimen y ejército en México. El estudio fue realizado por especialistas en prevención y solución de conflictos armados, con base a más de 80 entrevistas con comandantes militares, oficiales de policía, funcionarios estatales de todos los niveles, activistas de la sociedad civil, académicos y también ha tenido contacto con líderes criminales.
El propósito de la alianza, en muchos casos tácita, no es un pacto por escrito, no es un pacto hablado, es ocultar los cadáveres de las víctimas del crimen organizado. Y una vez que los ocultan, la autoridad se compromete en no investigar profundamente. Un líder criminal entrevistado en Michoacán en febrero de 2023 dijo: "A los que tienen que irse hay que hacerlos desaparecer". De acuerdo con la investigación, los grupos criminales optan por esconder a sus víctimas en fosas clandestinas, en zonas del interior donde hay poca o ninguna presencia gubernamental. Y bueno, pues esa es la realidad de nuestro país. Grupos criminales se entienden con la autoridad. Un empleado de la morgue de una importante ciudad, en un momento le digo cuál, de Sinaloa, dice que cuando recibíamos cuerpos de personas que claramente habían sido acribilladas o habían presentado tiro de gracia, o a menudo se clasificaban como muertes accidentales. Gravísimo, gravísimo. Víctimas de que los habían ejecutado, ¿no? Grupos criminales eran clasificados simplemente pues como accidentes. En Sinaloa, por ejemplo, la tasa de desapariciones ha superado por primera vez a la de homicidios. En Ciudad de México, la marcada caída oficial de los homicidios en los últimos años estuvo acompañada del aumento de desapariciones, por lo cual algunas de las personas que asesinaron durante el gobierno de Sheinbaum eran puestos como desaparecidos, es lo que se da a entender. En Sinaloa, por ejemplo, la tasa de desapariciones ha superado por primera vez a la de homicidios, y esa sería una de las múltiples formas que utilizan las autoridades en el gobierno de López Obrador para ocultar el grave problema del narcotráfico en México. Antes de la gestión de López Obrador, los otros delitos que atentan contra la vida, como se denominan los casos que no es posible determinar las causas de muerte de una persona, representaban entre 9 y 10% del total de delitos mortales, categoría en la que entran los homicidios dolosos, culposos, feminicidios o abortos. En lo que se presenta de esta administración, en la presente administración, la proporción de otros delitos que atentan contra la vida pasó de 13.6% a 24.2% en 2023. Es decir, casi se han duplicado. En la Ciudad de México, por ejemplo, la cifra de otros delitos, que esta era la forma en la que Sheinbaum ocultó los asesinatos de su gobierno, ya es mayor que la de homicidios. En 2023 hubo 1.034 delitos que atentan contra la vida y solo 779 homicidios catalogados como dolosos. El próximo gobierno tendrá mucho trabajo por delante para frenar el derramamiento de sangre y a quienes viven de él. Esto mismo se observa en Baja California, Campeche, Querétaro, Sinaloa, Tabasco y Yucatán. Bueno, pues eso es a grosso modo lo que presenta el informe, un informe que también hoy recoge el periódico El Sol de México. Y bueno, pues hay que darle difusión, ¿no? Ayúdenme con eso, a darle difusión a este informe de International Crisis Group. Si pueden conseguirlo desde la misma página, el link, pues eso es lo que hay que compartir en este momento.
Regresamos. No hay Maduro que no se pudra, ni cabello que no se caiga. Más que robarle las elecciones a un partido político, le robaron las elecciones al pueblo venezolano. El presidente Petro y su gobierno, después de un largo silencio cómplice con la dictadura de Maduro en Venezuela, deben salir a rechazar de manera clara cómo se robaron las elecciones y debe no solo rechazar ese robo, sino de reconocer como el presidente legítimo de los venezolanos a Edmundo y reconocer el gran liderazgo de María Corina Machado y del pueblo venezolano. Esto sería importante para Venezuela, para Colombia y para el mundo. Bueno, esto que acabamos de escuchar No hay Maduro. Es la opinión de Fico Gutiérrez. Y bueno, pues es el jefe de Estado que está pues reconociendo que Edmundo González debe de ser reconocido como el presidente de Venezuela. Fico o Federico Gutiérrez es alcalde de Medellín. Vámonos entonces ahora sí directamente con las principales portadas de los periódicos de México. Periódico El Universal, el Gran Diario de México, dice que el INAH reduce la seguridad en el Templo Mayor y antropología. A partir de hoy, museos, zonas arqueológicas, escuelas y otros sitios con acervo patrimonial tienen menor vigilancia. El instituto afirma que pues esto tiene que ver con políticas de recorte. Afirma que no habrá recorte de policías, pero que sí hay una disminución en los recursos en esa área. También comentarle que el peso acumula 2 meses con pérdidas por la reforma judicial, por la idea de destruir el poder judicial de López Obrador. El peso se está hundiendo. Es la divisa con mayor depreciación. Los analistas prevén más presión por parte de las elecciones de los Estados Unidos de Norteamérica. También destaca el periódico El Universal, la OEA, la Organización de Estados Americanos, fracasa en presionar a Maduro. Estados Unidos avala triunfo de Edmundo González, presidente venezolano, y mantiene amenazas a la oposición. O sea, Maduro sigue manteniendo amenazas contra la oposición. Sin consensos en el Instituto Nacional Electoral sobre la repartición de los plurinominales. Esta nota es de Otilia Carvajal. Dice que el INE no ha llegado a un acuerdo sobre si va a anular la sobrerepresentación ilegal que ha fraguado Morena pues a través de sus satélites. Eso es lo que estaría en curso. También comentarles que el periódico El Universal del día de ayer dice que la Sedena registra 5 grandes traiciones en el cártel de Sinaloa. En 4 décadas el ejército documentó las rupturas de las organizaciones criminales con la captura del Mayo Zambada, que sería la 6ª y la más importante. Es decir, que entre criminales pues no hay ninguna confianza. Yo tengo que corregir algo. Dicen que pues el señor que se hace llamar Prisca Agüiti, yo dije que era una mujer. Bueno, no es una mujer. A lo mejor la fotografía parecía eso. Digo, ese ángulo fue el que se tuvo. Pues ganó una medalla de plata en judo. Y bueno, pues esa es la aclaración que tendríamos que hacer. Desconozco cuál es el origen de esta persona. Chelerías en Coyoacán torean a los operativos, simulan retiros pero se vuelven a instalar. Mayor incidencia en Pedregales y en Culhuacanes. Economía se enfría en el segundo trimestre. La economía de México se enfría en el segundo trimestre, reduce su crecimiento principalmente en pesca y en el campo, mientras que en la industria tiene un avance. Maduro amaga con cárcel a Edmundo González y a María Corina Machado. El dictador venezolano acusa de violencia criminal, mientras que las protestas postelectorales continúan en su contra. Nos pasamos con Excelsior. Bueno, pues Excelsior dice: el nuevo rey de la natación, León Marchant, conquistó los oros en 200 metros de pecho y 200 metros estilo mariposa.
El Instituto Nacional Electoral respetará la ley al repartir los plurinominales, dice Guadalupe Tadei, quien está coludida con López Obrador. La denuncia es esa, que ella está coludida con López Obrador. Acuerdo se debatirá, póngale fecha, el 23 de agosto. El 23 de agosto se revisará si se respeta el espíritu de la Constitución y se le quita la sobrerepresentación a Morena, que quiere para destruir la Constitución, o si el INE, con Tadei, fungirá a favor de dar un golpe de Estado contra México, que sería algo imperdonable. Para asignar a los diputados de representación proporcional se aplicará la Constitución, pero cada consejero podrá votar en libertad, afirmó la presidenta. O sea que ahorita es el momento de acercarse a los consejeros electorales del INE y pedirles, como hizo esta señora Beatriz Pajés, que resuelvan conforme a la Constitución. El INE distribuirá a los diputados federales a los plurinominales federales con base al artículo 54 de la Constitución, es decir, considera el límite del 8% de la sobrerepresentación por partido y no por coalición. Esa sería la forma mala en la que resolvería, pero que los consejeros electorales pueden también votar en otro sentido. Hay libertad para eso. Falla la Organización de los Estados Americanos al exigir el recuento de los votos. Aquí lo que le hace falta a el Excelsior pues es destacar que fue por culpa de López Obrador, Lula da Silva y Gustavo Petro. Alejandro Moreno niega investigación contra él y su hermano. Bueno, pues ¿qué puede decir el corrupto Alejandro Moreno, dirigente del PRI, aliado a Morena, que quiere eternizarse hasta más del 2032 en el cargo de dirigir el partido? El día de ayer el periódico Excelsior suman 12 muertos por represión de Nicolás Maduro. Activistas acusaron que las fuerzas de seguridad venezolanas utilizan armas de fuego contra manifestantes. Entre los arrestados hay menores de edad. Esto anuncian que podrían romper relaciones diplomáticas varios países por pues defender a los ciudadanos, romper relaciones diplomáticas con la dictadura de Venezuela. La Fiscalía General reporta 749 detenidos. Eso era lo que tenía como principal, como portada el día de ayer el periódico Excelsior. Nos pasamos rápidamente al órgano oficial de propaganda de López Obrador. Diario La Jornada dice: fracasa injerencismo de la OEA en Venezuela. O sea, ellos celebran al dictador Nicolás Maduro. Sugiere López Obrador que el Poder Judicial de la Federación aporte su dinero para la elección de jueces, o sea, robarse el dinero de los trabajadores también del Poder Judicial. Abre el 27 Batallón en Iguala a padres de los 43 delincuentes de Ayotzinapa, porque ellos siguen insistiendo en que tiene que ver con el ejército el asesinato que cometió un cártel rival a sus hijos, que es el cártel Guerreros Unidos, de los cuales liberó López Obrador más de 130. Ofrecen a Guadalupe Tadei asignación de plurinominales apegados a la Constitución, o sea, respalda el fraude hecho por López Obrador con el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Manejo de las finanzas en este sexenio sin recetas internacionales, dice la Secretaría de Hacienda. Bueno, pues se entiende, ¿no? Se entiende que no hubo criterios legales internacionales porque la deuda es monstruosa, ¿eh? La deuda que se ha ocasionado por López Obrador de más de 16.1 mil millones de pesos es verdaderamente monstruosa. El día de ayer, el órgano de propaganda de López Obrador, La Jornada, tenía: Estados Unidos debe de aclarar la captura del Mayo Zambada, urge López Obrador. Pues es que López Obrador está a favor del narcotráfico, por eso le dice que, o sea, López Obrador dice que el Mayo fue secuestrado y que debería de ser liberado. Palabras más, palabras menos. México pasó de 15 a 12, del lugar 15 al 12 global, pronto en el top de economía 10. Pues eso no se observa por ninguna parte, la economía está deprimida. Habremos de ver quiénes son los que organizan dicho top, porque la economía de México va de mal en peor. Condena López Obrador la intervención de otros países en Venezuela. Según él, se inventa que las manifestaciones del pueblo venezolano contra el dictador Nicolás Maduro, dice que son ocasionadas desde afuera. Imposible, ¿no? ¿Cómo podría ser algo así?
Nos pasamos rápidamente al periódico Milenio. Dice, revisan inversiones 61 transnacionales con el equipo de Claudia. Aportan el 10% del Producto Interno Bruto de México y emplean 8 millones de mexicanos. Plantea a Ebrard Estado eficaz, seguridad y certeza jurídica para retener estos capitales. Es mucho dinero de 61 empresas internacionales que quieren retirarse por las amenazas de López Obrador de destruir el Poder Judicial. También buscan alargar proceso del Mayo Zambada en los Estados Unidos por ser inusual. El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitará que el caso se considere pues como extraordinario y que se podría extender esto en el tiempo, sobre todo para desahogar todo lo necesario. Israel en alerta máxima por asesinato de jefes del Hamas y del Hezbollah. Irán jura que se vengará del Estado de Israel, es lo que tiene hoy en portada el periódico Milenio. Y el día de ayer, miércoles 31 de julio, tenía en portada lo siguiente: Claudia, Biden y Lula da Silva llaman a Venezuela a transparentar el voto. Dice la doctora, ya saben que Milenio es corrupto y siempre va a tener codescendencia con Sheinbaum. López Obrador condena el injerencismo extranjero. Sheinbaum pregunta, ¿con qué autoridad moral quisieron Fox y Marco Cortés ser observadores electorales? Pues mira Claudia, te lo comento yo, Héctor Rosales, te digo, con la misma autoridad que un corrupto dictador y pederasta como Evo Morales y Nicolás Maduro querían ser observadores electorales en México, en tu narcoelección. Con esa misma autoridad. Bueno, hasta más autoridad, ¿no? Porque al menos a Calderón y a Fox no se les conoce abuso infantil como a los aliados de Morena. Matan al empresario que denunció cobro de piso en los Oxxos de Tamaulipas. El empresario Julio César Almanza, líder de los comerciantes que se quejaba de ser extorsionado por los grupos criminales, fue privado de la vida. Descansa en paz Julio César Almanza. Realmente esto nos duele, impacta fuertemente en México esta clase de situaciones. Buen rostro, hay que impedir que nos vean como un país maquilador. Según ella dice que México no es un país maquilador. Mira, con las limitaciones en estudios, que la educación de México es la peor del mundo. No estoy jugando, es la peor del mundo. Con los problemas que tienen económicos las personas, México es un país maquilador, en gran medida. Que no se quiera decir que no, mucha gente trabaja de eso. La señora, al decir eso, buen rostro, que forma parte del círculo corrupto de Claudia Sheinbaum, estaría diciendo que la maquila es algo malo. Genera muchos empleos. Se está equivocando nuevamente la señora, ¿no? Se está equivocando. Tiene mucha capacidad de decir cosas sin pensar. Hay que pensar bien lo que se dice. Vamos con el periódico Reforma. Denuncia narcoacoso y corrupción y lo matan. Fue asesinado, acribillado, cuando denunció extorsión a la cadena Oxxo, esto en Nuevo Laredo, Tamaulipas, gobernado por Morena. Un día después de que denunciara esto, privan de la vida al señor que acabo de comentarles, Julio Almanza Armas, presidente de la Federación Estatal de Cámaras del Comercio, la FECANACO en Tamaulipas. Durante años el empresario destacó por ser una voz dura y crítica de las condiciones de inseguridad que se viven en la frontera con Tamaulipas, denunciado constantemente el acoso, la delincuencia organizada, el robo de combustible, ahí te hablan Mario Delgado, y la corrupción en aduanas. Incluso cuestionó en reiteradas ocasiones la estrategia de seguridad federal, pues al entregarle las aduanas a varias personas vinculadas al crimen organizado y se experimentaron fenómenos de corrupción con militares. El crimen contra el señor Almanza, de 56 años de edad, fue reportado ayer a las 16:20 en el tiempo local. Oriundo de Matamoros, Tamaulipas, pero residente también en Brownsville, Texas, el empresario fue privado de la vida con varios impactos de arma de fuego a bordo de su camioneta Cherokee blanca cuando llegó con su hermana a las oficinas del organismo que dirigía, la Canaco de Matamoros, organismo que
encabezaba desde el año 2016 y que fue fundado por su padre en los años 50. Los atacantes llegaron en 2 motocicletas, eran motocicarios y un vehículo. Dispararon contra la camioneta y huyeron. Hasta anoche, ninguna autoridad había revelado detalles sobre el asesinato contra el también vicepresidente de la Conferencia de la Cámara Nacional del Comercio, la Canaco, y ex candidato del PRD a ser gobernador del estado de Tamaulipas. Pues Dios lo tenga en su gloria, y exigimos justicia porque pues era una persona que tenía un modo honrado de vida y que lo único que hizo fue denunciar a los extorsionadores que buscaron el voto para Claudia Sheinbaum, los extorsionadores que buscaron el voto para Américo Villarreal, que actualmente es el gobernador por Morena en el estado de Tamaulipas. Propone Andrés Manuel López Obrador una rifa para preelegir jueces. Miren nada más cómo se burla del pueblo de México. No es broma, el dictador dice que se haga una rifa. Ahora López Obrador propuso una rifa para seleccionar a quienes aspiren a ser jueces. ¿Una rifa? O sea, la justicia es un juego de azar, es un congal, es un casino. Es lo que está diciendo. Explicó que el filtro podría aplicarse cuando se registren muchos interesados en contender mediante el voto popular. Mire, yo pocas veces utilizo expresiones vulgares, pero podríamos decirle con esto: vete al demonio, López Obrador, tú y tus rifas del Poder Judicial. Desconoce la Organización de Estados Americanos los resultados amañados por parte de Nicolás Maduro. No es que desconozca los resultados de las elecciones, sino que desconoce pues los datos fraudulentos que está presentando pues obviamente Nicolás Maduro. Eso es lo que se está desconociendo. Por cierto, tengo que comentarles que esta portada que estamos leyendo del periódico Reforma pues es del día 31. La portada de hoy en un momento la tendremos. Estamos consiguiendo la portada del periódico Reforma de este día primero de agosto del año 2024. ¿Y qué tiene Reforma en su portada? Ordeña, o sea, el robo de combustible en México equivale a llenar 100,000 autos. El tanque de 100,000 autos. Así está el robo de combustible en México con el gobierno de López Obrador. Reportan con datos oficiales que el robo de combustible es de 1.708 millones de litros anuales. Una nota de Benito Jiménez para el periódico Reforma. El robo diario de gasolina de Pemex equivale a llenar el tanque de más de 100,000 autos cada día. El 10 de abril de 2019, López Obrador dijo en su conferencia mañanera: es muy bueno el avance. Hemos logrado prácticamente desaparecer el robo de combustible. En las comunidades donde pasa la gente nos ha apoyado mucho de 2 maneras. Primero, no apoyando a las bandas del robo de combustible. Segundo, incorporándose a los programas del bienestar. Al final de su sexenio las cifras dicen otra cosa. En 2023 Pemex reportó el robo de 1.708 millones de litros anuales, que equivalen a 28.467 pipas llenas. Es decir, 78 pipas por día. Eso es lo que se roban de combustible. En el año 2023 ahora se incrementó. Conforme a los registros de la petrolera mexicana, las pérdidas económicas por robo de combustible al cierre de 2023 fueron de más de 761.4 millones de dólares. En el inicio del actual gobierno, las acciones contra el robo de combustible lograron reducir, se dijo por López Obrador, 3.396.1 millones de litros robados en 2018. A solo 370.1 millones de litros en 2019, pero poco a poco fue aumentando. Y esto se ha exhibido que con la complicidad de la Guardia Nacional. Fue incrementándose hasta superar los 1.626.5 millones de litros.
La desviación de combustible se registra principalmente en los ductos ubicados en los estados de Hidalgo, Jalisco, Tamaulipas, Puebla, Estado de México, Nuevo León y Veracruz. Los reportes del sistema de transferencia de custodia CITRAC de Pemex que utilizaban para contabilizar las desviaciones, pues han dicho que se incrementó mucho el robo de combustible. Y esa es la principal nota que tiene pues el periódico Reforma. Como segundo titular exhiben a la Guardia Nacional con millonada. 4 elementos de la Guardia Nacional fueron sorprendidos con más de 1 millón de pesos en efectivo en dinero. La nota que ya les compartí, ¿no? Y pues otros titulares son: negocian para Zambada juicio inusual y completo. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos y sus abogados acordaron ayer clasificar el juicio contra el Mayo Zambada como complejo e inusual por la cantidad de cargos, el periodo de tiempo que abarcó la conspiración criminal y el volumen de evidencias que se tienen que revisar. Está hundido hasta el cuello, indiscutiblemente. Dice Estados Unidos que opositor ganó a Venezuela. Reconocen a Edmundo González como el presidente legítimo de Venezuela. Bueno, pues nos vamos con la siguiente portada. Es de el periódico, permítanme un poco. Es el periódico El Financiero, ¿no? El Financiero, que tiene como titular principal: reforma fiscal en México no es necesaria, dice el SAT. Pero sí están subiendo los impuestos, están subiendo los costos. Dice López Obrador que tiene mucha recaudación, entonces pues están contentos con lo que están haciendo. Vamos con el periódico El Economista. La Reserva Federal de los Estados Unidos mantiene su tasa de interés y perfila una reducción en septiembre. México ya es el tercer país con mayor exportación automotriz del mundo, pero también importan muchos autos de China. Deuda pública cerrará el sexenio con un incremento del 48.6% del Producto Interno Bruto. El saldo creció en un 8.6% en comparación con el año 2023. Este titular es importante. Ya casi es la mitad del producto de México. SAT confirma que no es necesaria una reforma fiscal. Niegan fianza a Ismael El Mayo Zambada, detenido en El Paso, Texas. Eso es lo que tiene El Economista. Nos vamos rápidamente con el periódico Diario de Yucatán. Diario de Yucatán tiene como su titular principal: bajo el control criminal, los cárteles de la droga comienzan a afectar a empresarios en sus actividades. Los inversionistas extranjeros ven como foco rojo la presencia de los grupos criminales de la droga. Apenas el lunes pasado asesinaron a Julio Almanza, presidente de la Canaco de Tamaulipas. Había denunciado la extorsión contra las tiendas Oxxo por parte del crimen organizado. Señala Estados Unidos fraude realizado por Maduro. Baja en el sector turístico. México empieza a perder turistas en Yucatán. Novak Djokovic sueña con el oro. Representante de Claudia en Mérida. Reunión con 60 integrantes del sector privado que podrían irse, transnacionales que podrían irse de México. El día miércoles, Diario de Yucatán, que tuvo de portada, dice: más presión a Nicolás Maduro, la OEA pide al presidente venezolano que reconozca su derrota. Sigue caída, dice la página web del órgano electoral. Claudia exime al ejército, culpa a un libro de acusaciones por caso Ayotzinapa. En un tenor parecido al del presidente López Obrador, Sheinbaum defiende las acciones, incluso las malas acciones del ejército en el caso Ayotzinapa. Advierte, ¿por qué defiende al ejército? Pues porque defiende la corrupción de este señor Omar García Harfuch, cuyo padre también estaba ligado al cártel de Sinaloa, lo que reveló Anabel Hernández desde la década de los 80s. Advierten que la economía se va debilitando. Análisis señala que es notoria la desaceleración de la economía mexicana. El TMEX se ha reflejado en los números, a pesar de la persistente falta de coordinación entre las exportaciones de ambos gobiernos. El aumento de las exportaciones ha sido casi exclusivo a los Estados Unidos de Norteamérica por parte de México. Quedan atrapados en el elevador de Mérida. Rescatan a 2 personas en el anillo periférico que quedaron atrapadas en un elevador.
Vamos con el Sol de México. Sol de México, bueno, pues el Sol de México dice: desaparecer el INAI viola el Tratado de Libre Comercio América del Norte, es lo que denuncia Alcalá. El instituto no es enemigo del poder público, dice al iniciar la discusión del llamado Plan C. De aprobarse la extinción del INAI, Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, se estaría violando el Tratado de Libre Comercio América del Norte. No puede hacerlo entonces Morena. Bueno, esto es importante, esto es muy importante. Es sumamente importante. Dice, caeríamos en un incumplimiento en donde el Estado se ha obligado a contar con instancias independientes y autónomas que garanticen la protección de datos personales, acceso a la información y transparencia. Así lo indicó Alcalá. El lunes se hizo público pues un dictamen que pretende destruir todos los organismos constitucionalmente autónomos, en especial transparencia y rendición de cuentas, porque el gobierno del presidente López Obrador es corrupto. Asesinato del líder del Hamás prende alerta en el mundo. México defiende al dictador Nicolás Maduro. Estados Unidos respalda al opositor. Una resolución exigía a Venezuela publicar las actas de las elecciones. López Obrador dice que esas actas no se deben de presentar y que Nicolás Maduro ganó. Qué mal, ¿no? Qué mal pues el presidente ha desviado, por ejemplo, mucho dinero a través de un programa que se llama Vuelta a la Patria. Nos robó millones de pesos. Y esos pesos también se están utilizando para comprar balas para asesinar a ciudadanos venezolanos que se están manifestando. O sea, con dinero de México. Vamos con el periódico La Prensa. Muerte etílica, al menos 3 de cada 10 motociclistas fallecen por conducir en estado de ebriedad. No hay una portada que hable sobre lo de Venezuela. Mal para la prensa, porque hoy es el tema más importante. Periódico AM. Pese a la derrota, se aferra Maduro. Bien por el periódico AM. Solicitan investigar la elección a la Suprema Corte de Justicia que el mismo Maduro tiene controlada. O sea, retrato de lo que quiere hacer López Obrador con México. Maduro tiene controlados a los ministros. La Corte no es una voz confiable. En León salen venezolanos a manifestar su respaldo a sus compatriotas y exigir la caída de Maduro. Pese a las críticas y protestas en su contra, ayer el dictador Nicolás Maduro dijo que no va a renunciar al poder. Lo que hizo que ciudadanos venezolanos que viven en León, Guanajuato, salieran a manifestarse en las calles en respaldo a Venezuela. Maduro dijo ayer que el partido oficialista está listo para presentar el 100% de las actas, pero pues no lo ha hecho. No lo ha hecho. Bien por el periódico AM, que se pone del lado correcto de la historia, de la democracia, de la libertad, de la elección del pueblo. Periódico El Informador. Bajan limpia de canales y suben inundaciones, o sea, porque se están llenando de basura. Mientras los tapatíos lamentan las afectaciones de las tormentas, expertos dicen que el CIAPA disminuyó el retiro de basura de alcantarillas y que por eso se tapa. Sin derecho a fianza, el Mayo Zambada se queda en prisión en los Estados Unidos. Destaca las declaraciones del empresario Elon Musk, dueño de Tesla, dueño de X. Elon Musk acepta el reto de Nicolás Maduro de pelear y elevar la apuesta. El clima de violencia que vive Venezuela por los resultados de las elecciones de la presidencia han arrojado situaciones extrañas. La más mediática es el pleito que existe entre Nicolás Maduro, un judío de origen holandés que tiraniza Venezuela, y el empresario Elon Musk, quien ha aprovechado su perfil de X en la red social para decir lo siguiente, que pues reta a Maduro. Pero ayer la pelea escaló a un nuevo nivel cuando Elon Musk aceptó el reto de una pelea para lanzar a Maduro en televisión. ¿Quieres pelear? Vamos a darle, Elon Musk dice. Perdón, esto lo dice Maduro. ¿Quieres pelear? Vamos a darle. Elon Musk, estoy listo, no te tengo miedo. Di dónde, pero a Venezuela se respeta. Dice este dictador, les digo, un judío de origen holandés que está tiranizando Venezuela, un cómplice de Hugo Chávez. El también dueño de Tesla respondió acepto en X a una publicación del medio The New York Post que registró el desafío. Dice que acepta.
O sea, eso se lo dijo al periódico The New York Post. Pero además de dar el sí al reto, elevó la apuesta. Si gano, él renuncia como dictador de Venezuela. Si pierdo, le doy un paseo gratis a Marte. Esto último en alusión a las investigaciones que hace SpaceX. Y ahí es donde pues uno debe de pensar, ¿no? ¿Por qué dice esta clase de cosas Elon Musk? ¿Por qué se da esta clase de publicidad? El mandatario respondió: vamos a darnos, si te gano, acepto el viaje a Marte, pero te vas conmigo. Este enfrentamiento ha eclipsado una actualidad difícil para Venezuela, pues le pone ahí como algo un tanto de chiste, ¿no? De risa, esta serie de declaraciones entre el empresario y Nicolás Maduro. Pues bien, amigos, es así como vamos a finalizar con este programa. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Santísima Virgen María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Cristo, vencedor de los demonios y la muerte, protégenos y cúbrenos con tu sagrada sangre. Santísima Trinidad, bendícenos y guárdanos en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan supersubstancial de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. Salmo número 34. Señor, pelea contra los que me atacan, combate a los que luchan contra mí. Sufran una derrota y queden avergonzados los que me persiguen a muerte. Vuelvan la espalda llenos de oprobio los que maquinan mi perdición. Sean como el polvo frente al viento cuando el ángel del Señor los desbarate. Sea su camino oscuro y resbaladizo cuando el ángel del Señor los persiga. Porque sin motivo me tendieron redes de muerte, sin razón me abrieron trampas mortales. Que les sorprenda un desastre imprevisto, que los enrede la red que para mí escondieron, que caigan en la misma trampa que me abrieron. Mi alma se alegra con el Señor y gozará de su salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amigos, gracias a ustedes por estar ahí. Sigan muy al pendiente de lo que está ocurriendo en Venezuela. Tenemos que apoyar a Venezuela. Y bueno, pues yo también les pido su apoyo en los donativos para que el programa pueda seguir. Gracias por su atención. Gracias a Dios. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.